Señores, mezclar negocios con familias o lazos familiares puede terminar en una espiral de discordia. Pero no se preocupen, siempre hay una alternativa para evitar el desastre. Miren, mi gente, honestamente, hacer negocio con familia es complicado. Es complicado, es verdad que tiene sus beneficios, pero yo creo que tiene más contras que beneficios. Y eso es lo que pretendemos hablar en este video. Pero a medida que nosotros vayamos avanzando, queremos ver los comentarios de ustedes haciendo negocios con familiares. Y queremos también ver qué tan beneficioso ha sido, o sea, qué tan perjudicial por otro lado también ha sido. Ustedes nos comentan porque queremos escuchar historias, conocer historias reales de negocios empresariales familiares. Así que no se intimiden, coméntenlo. Uno de los negocios que actualmente se encuentra en la palestra es un negocio que todos conocemos. Son los negocios del Grupo Ramos, por ejemplo, La Sirena, que es uno de ellos. Ahora mismo está pasando a ser administrado por la siguiente generación, por una nueva generación que viene surgiendo. Y vamos a ver en qué para esto y si no hay ningún tipo de conflicto ni nada por el estilo, pero eso está en los periódicos en estos momentos y ya ese periodo de transición creo que se va a completar en abril más o menos. Sí. O va a iniciar en abril, creo que fue que leí. Ellos lo anunciaron, sí, en los periódicos, pero yo creo que esta no es la primera vez que sucede un tema de transición en el Grupo Ramos. Creo que es la tercera, si no me equivoco. Wow. O sea, sería la tercera generación. Wow, o sea, lo que quiere decir que realmente hay muchos negocios que vienen de origen familiar, pero al final, si tú te fijas, terminan estando en manos totalmente privadas y a veces la tercera generación acaba con todo. O sea, hay muchas historias. Hay muchas historias que son las generaciones de los nietos y los bisnietos que derrochan cualquier imperio. O salen de ella. O salen de ella, exacto. Porque también tenemos el ejemplo, que fue un ejemplo muy sonado, de César Iglesias. César Iglesias se convirtió en una empresa pública, o sea, pasó a ser una empresa familiar a convertirse en una empresa pública donde todos podemos invertir. Sí, pero ahí hay un video donde tú explicaste bien el tema de César Iglesias también. Sí, hicimos varios videos al respecto porque fue un hito histórico sobre la Bolsa de Valores dominicana. Entonces, hoy vamos nosotros a comentar cuáles son las ventajas y desventajas de hacer negocios familiares. Nosotros hemos hecho negocios familiares como hermanos, con la familia, con los primos, etc. Así que tenemos un poquito de experiencia al respecto. Y basado en esa experiencia, más algunas investigaciones que hemos hecho, vamos a comentar este tema. Fíjense, en República Dominicana no existen, como siempre, estadísticas claras y precisas sobre los negocios familiares. Es decir, no podemos decir con exactitud cuántos negocios familiares tenemos en la República Dominicana. Pero según un informe, más de un 30% son de este tipo de negocios en la República Dominicana. Es decir, que son negocios familiares que fueron constituidos por una familia y esa familia ha continuado manejando ese negocio. Sí, pero también en esa misma estadística aclaran que solo el 30% de este tipo de negocio sobrevive a la segunda generación. ¿A qué se deberá eso? ¿A qué se deberá? Pero eso es sin mencionar los conflictos que se producen al momento y durante el desarrollo del negocio. Entonces, vamos a empezar hablando de cuáles son las desventajas para hacer un negocio familiar. Ojo que no todo es malo, ¿eh? También vamos a hablar de las ventajas, o sea, por qué sería bueno y cuáles son las razones para hacer un negocio familiar o hacer negocios con la familia. La principal desventaja que tiene un negocio familiar es el tema de la sucesión. Después que el negocio crece, que ya tiene una historia de negocio, 50 años, 40 años, viene el tema de la sucesión. A veces en la familia surgen diferentes miembros que quieren heredar la dirección, la batuta del negocio. Si no se ponen de acuerdo entre la misma familia, eso puede resultar en una debacle total del negocio. Es correcto. Y eso trae también como consecuencia lo que es la segunda desventaja.
que son las envidias, las rivalidades entre la familia y que aquel gana más que yo, siendo yo el hijo directo o el hijo favorito del dueño, etcétera. Empiezan esas rivalidades y que por qué este es el favorito y por qué este está dirigiendo la empresa si yo soy el que tengo la capacidad, él solo tiene la experiencia, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas se dan en un negocio familiar. Sí, pero además, que es la tercera desventaja, a veces solamente por ser familia se coloca a una persona en un puesto importante de la empresa, donde hay que tomar decisiones que pueden poner en juego, en peligro la empresa. Pero como es familia, hay que darle la posición, hay que ponerlo de director, de coordinador, de supervisor. Y no necesariamente tenga los conocimientos o la experiencia o la habilidad que requiere ese puesto, simplemente por ser familia. Eso se llama también nepotismo, que surge también con la política, las instituciones públicas y todo eso. Lo mismo se da, o sea, increíblemente, señores, los actos de corrupción que nosotros vemos en el sector público y por los cuales nos quejamos tanto, también suceden en las entidades privadas, ¿eh? Y no solo es una cuestión de empresas familiares, sino que se extrapola a todo el sector privado. O sea, esos actos, por ejemplo, como el nepotismo, porque tú eres mi amigo, porque tú eres mi hermano, yo te voy a poner aquí en este puesto, a pesar de que tú seas una persona inepta, que no tenga la capacidad para lidiar con eso, pero eres mi hermano, déjame ponerte aquí. Sí, es Entonces, un problema. Eso es una de las grandes desventajas de los negocios familiares. Entonces a ti te da cosa no ponerlo. O sea, te da cosa que tu hermano esté desempleado, pero que tú tengas una vacante y se lo dé a otro. Pero acuérdate que los negocios no tienen que ver con la familia realmente. No debería de ser así. No se pueden ligar. O sea, sí se pueden complementar, que lo vamos a ver ahora, pero no de esa manera. No simplemente por la relación que tengan. Es que eso es parte de nuestra cultura ya. Es un primo que viene de allá. Vamos a emplearlo ahí. Vamos a ponerlo aquí en la limpieza. Vamos a ponerlo en tal parte. Solo porque es mi familia y no puede estar desempleada. Sí, y otra de las desventajas también es que esos intereses personales se ponen por encima de los intereses empresariales. Entonces ya el negocio deja de ser, o sea, las decisiones que se toman dejan de ser objetivas y pasan a ser subjetivas. No, porque a mí me interesa más esto. O sea, no pensamos en el negocio como tal, sino la familia. Sí. En lo que queremos, en lo que deseamos. En lo que le conviene al familiar y no al negocio. Así es. Lo que yo voy a necesitar a corto o a largo tiempo y no lo que realmente necesita el negocio. Es un problema grave para cualquier negocio. Los intereses personales se deben dejar de lado en cualquier negocio. Es que los negocios son negocios, como dice por ahí una frase. Y las amistades y la familia son familias y amistades. O sea, son tres cosas diferentes. Son cosas diferentes, la familia y los negocios. Tú puedes, como ustedes verán más adelante en las ventajas, tú puedes trabajar con familia, pero tienes que trabajar de la forma correcta. Sí, además, el tema de la familia, se dan conflictos en la familia. Y esos conflictos pueden influir en el negocio. Conflictos que posiblemente no tengan nada que ver con el negocio, pero son conflictos familiares. Que yo me peleé con un primo, que yo estoy enemigo de fulanito por una tierra, por un solar, por una casa, por una herencia. Esos conflictos, al momento de bregar con negocio, influyen rotundamente. Sí, porque es que se llevan a la empresa esos conflictos. Se llevan. Entonces la toma de decisión relacionada al negocio, a la empresa, surgen esos conflictos de por medio. No, es que somos enemigos. Imagínate tú, lo que ese muchacho me hizo a mí, me la va a tener que pagar y se la paga en los negocios. El rencor. Entonces, esto hay que evitarlo al momento de tú hacer negocio con familia. Entonces, señores, hablemos ahora de las ventajas que hay al momento de hacer un negocio con la familia, con un primo, con un hermano. Sí, etcétera. porque no todo es malo. No todo es malo. De hecho, yo sé que hay testimonio por ahí de negocios familiares y conocemos también algunas historias que han sido, o sea, que han perdurado en el tiempo y que tienen unas políticas bastante claras al respecto y se mantienen. No, y que a veces los primeros clientes que tú tienes son la familia. O sea, tú no es que... Porque tenemos que hablar de las dos cosas por eso. Porque hay ventajas que te ayudan a ti tener un familiar en tu negocio. Y lo vamos a ver ahora.
Sí, aunque es cierto eso que tú dices, pero a veces los peores clientes también son las familias, señores. Así que ojo con eso. Hay que saber hacer negocio con la familia. No es que se descarte, pero hay que saber hacerlo. Sí, sí, sí. Entonces, una de las ventajas es precisamente, contrario a lo que está pasando con el Grupo Ramos y César Iglesias, es la continuidad del liderazgo. Ujú. O sea que la pasión, el compromiso familiar con la que se fundó el negocio, la empresa, continúa vigente en las entrañas de ese negocio. Eso es una de las ventajas. Sí, sí. Además de eso, la toma de decisiones y de accionar, de tú hacer cualquier cosa en la empresa, depende directamente de la familia. No depende de un externo, de un corporativo que está en otro país, que tú tienes que pedirle un permiso, que tienes que esperar la aprobación de ellos. No, en la misma familia, cuando se comprenden bien, cualquier decisión que haya que tomar, algún cambio, un cambio de nombre, introducir un producto nuevo, tú lo puedes tomar mucho más fácil que en una empresa que sea internacional, que sea franquiciada, que sea externa, porque ahí influyen diferentes factores. Sí, y por lo tanto hay menos burocracia para controlar las operaciones y eso hace que sea más flexible. Todo el ambiente del trabajo y eso puede ser más flexible porque se controlan las operaciones de una forma ya más amigable entre familias y no hay tanta burocracia, como dice mi hermano, que a veces en esas grandes empresas, mientras más grandes y privadas son, más complicado es la toma de decisión e incluso la independencia para tú, como empleado, incluso ejecutivo, tomar ciertas decisiones. Ujú, ujú. Además de eso, cuando es un negocio que todo el mundo sabe, que creció en una familia, que creció en un barrio de la familia X, eso se convierte en un orgullo, no solamente para la familia, sino para la nación, para el pueblo, para el país. Es un negocio familiar que ha crecido por tantos años y que le ha dado empleo a tanto comunitario. Es un orgullo. Sí, eso es uno de los valores que se extrapola a todo el que forma parte de esa empresa familiar. Que lógicamente que sea una empresa familiar no significa que no lleguen empleados De o sea, fuera. privados, empleados de fuera de la familia. Porque lo cierto es que sí llegan. El concepto de empresa familiar se basa más en su origen, en quienes la dirigen y todo eso. Pero ya después la mano de obra y la empleomanía se sale de la familia normalmente. Y otra de las ventajas es que esa cultura laboral, o sea, fundada por los valores con la cual se originó, o sea, los valores de la familia, se mantienen en la empresa. O sea, si la familia realmente es una familia trabajadora, honesta, transparente, esos valores se transfieren a la empresa, a los valores culturales de la empresa. Sí, sí, que por eso también la próxima ventaja es que tiene una mayor motivación, porque toda la familia está trabajando para mantener esa empresa, para que salga a flote, para que los hijos y los nietos vivan también de esa empresa. Se mantienen motivados por eso. Y por todas esas razones, hay otra ventaja más también. Y es que las relaciones con proveedores, con clientes, incluso con otros empresarios, es muy duradera. O sea, por toda esa cultura empresarial que se crea dentro de una empresa familiar. Sí, porque de ahí que salen los términos, ve, que nosotros somos una familia. Ujú. Y cuando tú vas a una empresa como esa, como proveedor o como cliente, tú sientes que realmente es un ambiente familiar. No, y que el ambiente, exacto, cuando los empleados se sienten en familia, el ambiente no se siente tan tóxico Esa tensión. como en otros lugares. O sea, esa tensión se deja fuera, porque tú vas a un ambiente más relajado. Eso sí, puede pecar del hecho de que no sean tan productivos como en otros lugares donde hay más presión. Sí, pues se relaja. Eso es así. O sea, los empleados se relajan más. Pero sí, esas son las ventajas más relevantes en los negocios familiares. Claro, nosotros estamos haciendo más enfoque a estos negocios ya que están formalizados y que son ya empresas, como quien dice, familiares. Pero a veces, por ejemplo, hacer un negocio con una familia es simplemente convertirte en proveedor de ese familiar, por ejemplo. Ujú. O venderle algo, o sea, hacer un negocio y que tu cliente sea un familiar tuyo, un primo, un hermano, etcétera. Y ahí surgen esos conflictos que nosotros mencionamos como desventaja, que a veces, por eso yo decía, que a veces los peores clientes son familiares,
Porque el familiar, como te conoce a ti, te va a exigir más, que le dé mejores precios y que le dé también mejor servicio. Entonces eso a veces complica el asunto. Lo mismo pasa con tus amistades. A veces tus amistades, en lugar de ayudarte, te abren un hoyo en los negocios. Entonces tú tienes que saber diferenciar eso de las relaciones familiares con las relaciones comerciales. Si tú vas a hacer negocio, o sea, mi consejo principal en ese sentido es que si tú vas a hacer negocio con un familiar, establezca las cosas claras, o sea, la ponga clara, bastante clara. Mira, esto es un negocio, mi hermano, esto es un negocio, por lo tanto, yo tengo unos costes que tengo que soportar y esto funciona así, así, así. Tratarlo como si fuera otro cliente particular cuando se trate de negocio. Sí, hay que saber poner la cosa clara desde el principio. Porque hay negocios familiares que coexisten, o sea, que sobreviven a todos esos problemas. Pero es porque han sabido poner los intereses personales por debajo de los intereses del negocio. Los intereses del negocio no se pueden tocar, ni se pueden comparar, ni reemplazar por los intereses personales. Porque si no, hay que entran, la mayoría de los conflictos empiezan por ahí. Sí. Hay que recordarles a nuestros familiares y amigos que en cada momento, cada vez que vayamos a hacer negocio, el concepto de negocio. Mira, mi hermano, esto es un negocio. Acuérdate que esto es un negocio, que esto funciona así, 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 y esto sale de mi bolsillo o de los costos de la empresa. Entonces, tú se lo recuerdas y pueden hacer negocio tranquilamente, pero siempre y cuando los términos sean claros. Mi gente, es el momento de ustedes brillar. Denle me gusta, compartan y obviamente mándenselo a sus familiares con los que piensan hacer algún tipo de negocio o a lo mejor con los que ya tienen cierta experiencia haciendo negocios. Quizá le podría gustar este tipo de video. Sí, yo estoy seguro que mucha gente de los que nos ven han trabajado o han escuchado de algún negocio familiar. Pero ya en conclusión, son muchas las experiencias, las historias y los testimonios negativos al momento de hacer negocio con familia. Pero yo creo que a lo mejor es precisamente por eso, porque las cosas no se establecen con claridad, o sea, con la claridad suficiente para tú evitar conflictos futuros. Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios y lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en un próximo video.